Vamos a hacer una oración para comenzar. Vale. Un tema Bueno, muy lindo el que tenemos que mirar, pero con la compañía del Señor siempre amén. es lo mejor. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en el nombre de Jesús, otra vez muchas gracias, Padre, porque nos has reunido un grupo pequeño de tus hijos, de tu iglesia, Señor, para meditar, profundizar y estudiar tus pensamientos expresados en tu palabra y en los testimonios. Tú deseas que nos preparemos, Señor, para la crisis que viene, porque la crisis que viene es muy grave. Y tú nos avisas con tiempo para que estemos apercibidos. Te rogamos que tu Espíritu Santo haga una obra eficaz en cada uno de nosotros y que tomemos seriamente este tema para nuestro cambio personal, individual delante de ti. Que tus Amén. ángeles nos acompañen allí donde cada uno estamos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así sea. Bien, ya habíamos visto el capítulo 8, el tiempo de angustia previo. Era un capítulo corto relativamente. No sé por qué este autor puso una sola hoja de este capítulo 8, que lo vimos el sábado pasado, porque hay muchas cosas. No vamos a hablar del capítulo 8, pero hacemos una introducción porque este capítulo 9, que es el tiempo de angustia o llamado el tiempo de angustia de Jacob, es la continuación del tiempo de angustia. Es un tiempo de angustia general para toda la humanidad. Es la última batalla que tiene Satanás, la última oportunidad que tiene Satanás de infligirle daños a los siervos del Altísimo. Es el último momento que él tiene contacto directo con la naturaleza caída de todos, de toda la raza humana, especialmente del pueblo santo, porque ya después el pueblo santo logra en su vida una perfección de carácter que Dios merece la protección de ellos. Dios les da una protección muy específica, muy especial, porque el trabajo de Satanás, y especialmente se va a revelar en esta etapa, la que vamos a estudiar ahora, se va a revelar algo que nunca se ha revelado antes, que es el misterio de iniquidad en plenitud. Nosotros desde la época en que cayó la pareja en el Edén hasta hoy, año 2025, aproximadamente 6.000 años, Satanás siempre ha vivido en este planeta y ha interactuado con la raza caída, especialmente con los hijos de la desobediencia, sus hijos. Él es el padre espiritual de ellos, pero nunca interactuó de una manera tan cercana y con libertad como lo hará pronto. Nunca pudo tener el acceso completo a la raza caída. Siempre la raza caída fue protegida, fue resguardada, ¿sí? Por eso Satanás se ha valido de una artimaña de engaños para relacionarse con la raza humana y hacerla su esclava. Pero esta relación, que no es estrecha, sino limitada, sencillamente porque Dios lo permitió. Un saludo para nuestra querida hermana Graciela. Bendiciones, hermana. Eh, Especialmente porque en este último tiempo vamos a mirar cosas que no se han visto nunca. Nosotros no sabemos lo que es lidiar con un demonio, excepto aquellas personas que han tenido una lucha muy puntuales, específica, en su lucha por liberarse de las cadenas que Satanás continuamente nos trata de enlazar. Que las tiene, por supuesto. Todos tenemos nuestras cadenas de dependencia por nuestra naturaleza caída, ¿sí? Pero en el corto tiempo que nos queda de aquí hasta que termine el tiempo de gracia, seguiremos con esa, llamémosle, etapa privilegiada que el Señor le ha dado a la raza humana para que pueda tener tiempo
de arrepentirse. Por eso Satanás no puede caernos como él quisiera. La Biblia menciona que, ahora lo vamos a leer, en el libro de Daniel, que viene un tiempo de angustia cual nunca fue. No hay un antecedente. No hay en la Biblia una experiencia similar. No la hay. Y no la habrá tampoco. Es algo muy singular, algo único. ¿Existe algo parecido en la Biblia? Parecido, sí, existe. Y de ahí podemos tomar el único ejemplo que existe en la Biblia del tiempo de angustia de Jacob, llamado así por Daniel y por Jeremías. Es un tiempo de angustia que han pasado una familia. En la Biblia está. La familia de Job. Job y su familia. Dios le quita la protección a la familia de Job para probar a Job su integridad. Fíjense que Dios mismo retira la protección de ángeles que tenía la familia, los hijos de Job, la esposa de Job, pero a Job no se le quita la protección. En las dos oportunidades que conversó Satanás con el Altísimo, primero Job es resguardado, a él no lo toques. Y la segunda vez, a él no lo mates, cuando le llega toda esa enfermedad. Pero a los hijos sí, se le quita la protección. Y salió delante de Jehová, Satanás, y en el mismo versículo está diciendo que viene un viento solano, los mató. Ahí es donde vemos la obra de destrucción que tiene Satanás en su corazón. Él es llamado el Abadón, ¿sí? O Apolión, que es el destructor. Él es lo único que quiere con nosotros es vernos sufrir y vernos morir. Esta es la única referencia que tenemos. Algo similar va a suceder en el tiempo de angustia de Jacob. Vamos a mirar acá, estamos en la página 85, donde tenemos una síntesis, fin del tiempo de la gracia. Voy a leer los títulos de todo el capítulo y llegaremos hasta donde podamos llegar, porque el capítulo es largo. Los 4 ángeles sueltan los vientos o sueltan los espíritus, porque la realidad la palabra neuma, en el griego que escribió Juan, se refiere a los espíritus, ¿sí? Descripción del tiempo de angustia, se iniciará pronto. El tiempo de la angustia de Jacob, angustia física y mental. Acá hay un apartado que es interesante notarlo, lo vamos a ver si podemos llegarlo hoy, porque de esto se habla muy poco. ¿Por qué será permitida la prueba? Los hijos de Dios pasan por el tiempo de angustia. Muchos irán al descanso antes y ninguna provisión material será válida. Y finalmente el refugio divino. En la síntesis nos dice, el tiempo de angustia es un periodo de duración desconocida. Hace unos días miré en el YouTube que había un video adventista, que el tiempo de gracia para los vivos está terminando. A veces yo me pregunto, digo, ¿no tiene otra cosa cierta gente adventista que hacer que ponerse a confundir a los hermanos, a sembrar miedo y zozobra a la hermandad? ¿Cómo voy a hacer yo un video? El tiempo de gracia de los vivos está por terminar. O sea, ¿cuándo comenzó? Exacto, esa Primero, fue la pregunta que yo me hice. yo le comenté a mi esposa, lo primero que ella me preguntó, ¿y cuándo comenzó? ¿Cómo sabe cuándo comenzó? Bueno, ¿y cómo sabe cuándo va a terminar o que está pronto a terminar? Eso confunde. Por eso hay personas que no están guiadas por el Espíritu de Dios, están guiadas por un espíritu de este mundo para traer confusión. Y yo a veces digo, ¿no tienen otra cosa que hacer? Porque podrían hacer cosas más útiles que ponerse a distribuir videos tan temerarios, ¿no? Bueno, es de duración desconocida, pero seguramente breve. Recordemos que la misma angustia de Jacob fue breve, fue una noche, ¿sí? En realidad fueron horas de la noche, no fue toda la noche, fueron horas de la noche.
Se extiende entre el momento en que se pronuncia en el cielo el decreto de Apocalipsis 22:11, cuando Jesús levanta las manos en el lugar santísimo y cesa él la intercesión. Antes, inmediatamente viene un ángel y le dice, están sellados todos los que estaban sellados. Se ha completado el número de sellados. Y también se completó el número de mártires. Ya no hay más nada que hacer. Es el momento en que termina la gracia o la oportunidad de salvarse y el día de la segunda venida de Cristo. O sea, nosotros estamos aquí, va a pasar un tiempo breve, sabemos que va a ser muy poco tiempo, pocos años, no creo que muchos años, muy pocos años faltan hasta que comience el tiempo de angustia, el tiempo de angustia previo. Va a ser un periodo breve. Termina la gracia, en el medio hay muchos eventos, sellamiento, la apostasía final, viene el zarandeo, viene la ley dominical, viene la lluvia tardía, viene el ingreso de los obreros de la hora undécima, se predica el evangelio a todo el mundo. Todo eso pasa en el tiempo, lo que sería de angustia previo. Va a haber mártires, va a haber encarcelados, va a haber torturados, va a haber gente que se va desposeído, se le va a quitar todo, va a haber la prohibición de comprar y vender, va a haber un control global déspota. Va a tomar este mundo Satanás el control en el tiempo de angustia previo. Cuando termina la intercesión por causa de que ya se han completado las dos medidas en el cielo, los sellados y los mártires, cesa la intercesión y comienza un tiempo de angustia. Es la continuación, pero ya no hay intercesión. Un saludo al hermano Francisco. Hermano Francisco, feliz sábado. Y la hermanita Gina, por supuesto, que nos acompaña. Gracias. Hola, hola. Feliz sábado. Hermano. Bendiciones. ¿Sí? Y cuando llegamos al tiempo de angustia de Jacob, ya la intercesión finalizó y es un tiempo de angustia severísimo. Esto que conocemos ahora como la salida al campo, como los puestos de avanzada, se habrá terminado. Ya no hay más, ya no sirven los puestos de avanzada. Han cumplido su función si la han cumplido, que es cambiar nuestros caracteres. Esa es la función. Se terminó. Ahora tú, individual, con Dios. Y Él, si has sido sellado, Él se comunicará contigo de manera sobrenatural como lo hacían con los apóstoles. Y en grupos al campo, a correr, porque vienen para matarnos. Hasta la segunda venida de Cristo, donde termina, obviamente, el tiempo de angustia, porque el poder que empuja a los impíos solamente lo puede detener la gloriosa y majestuosa segunda venida de Jesús. No hay fuerza humana que lo pueda hacer. Es inevitable. Todo esto que comienza no lo va a detener nadie y se va a detener solamente cuando Cristo haga su aparición en gloria y majestad. En Daniel, capítulo 12:1, se refiere a su comienzo, en el tiempo de angustia de Jacob, diciendo, en aquel tiempo se levantará Miguel. Cuando dice se levantará Miguel o se levantará, significa cesará de hacer lo que estaba haciendo. ¿Sí? Cuando un rey, escribe en la Biblia, se levanta, es porque algo va a pasar. Y acá se refiere a la intercesión. ¿Qué es Cristo, Miguel? Jesús da por terminada su obra intercesora. Se despoja de sus vestiduras sacerdotales, era sumo sacerdote, ¿sí? Sale del santuario y se pone su manto real o manto de venganza. Él ya viene a buscar a su pueblo, pero su pueblo está todavía en la tierra y está aislado. Ese pueblo está escondido. Tiene que pasar un tiempo es obligatorio que pase ese tiempo de angustia, como no tenemos idea. Pero de ella, de esa angustia, que es la aniquilación, será librado. Para ese momento, todas las profecías se habrán cumplido.
El Evangelio habrá terminado de predicarse. Se habrá producido el zarandeo, el sellamiento, la lluvia tardía, habrá descendido, la ley dominical, etcétera. Lo que comentamos hace un momento. Durante el tiempo de angustia descienden las 7 plagas, que castigan terriblemente a los impenitentes, pero que no caen sobre los hijos de Dios. Los 4 ángeles han sellado ya los vientos de las pasiones humanas y grandes calamidades angustian a los hombres. Las plagas descienden sin mezcla de la misericordia de Dios y sin la restricción de su espíritu, que habrá sido retirado de la tierra y de los impíos. El Espíritu Santo habrá sido retirado de la tierra, de lo que sería la naturaleza, del control de los países y también de los impíos, pero no será retirado del planeta, porque se queda para proteger y guiar a los santos del Altísimo, a los 144.000 que ya están en el tiempo de angustia de Jacob. El Espíritu Santo los guía, los protege, junto con todos los ángeles. La persecución que habrá comenzado durante el tiempo de gracia, con la imposición de la legislación dominical, llegará a su grado culminante durante el tiempo de angustia con la emisión del decreto de muerte. Pero este no llegará a materializarse porque el vencimiento de su plazo liberará a su pueblo Dios en medio de un tremendo despliegue de los elementos de la naturaleza y manifestaciones pavorosas de su ira. Ahí es donde comienza la etapa de la ira de Dios. Dios tiene deudas con este mundo. Este mundo hizo mucho mal. Generación tras generación tras generación, la raza humana fue degradándose, decayendo, exactamente como en el proceso primero de los antediluvianos. Eran buenos en el Edén y se fueron degradando, degenerando, empeorando, hasta que llegó un momento que Dios dijo basta. Toda la gente que vive acá solamente está pensando en hacer mal. Esto ya no tiene remedio. Voy a raer a toda esta gente. Ese mismo proceso vuelve a repetirse de nuevo, 4.000 años después, y llegamos al año 6.000 exactamente con la misma condición. El mundo ya está desbocado, ya no quiere saber absolutamente nada de Dios. El mundo impío ha tomado una decisión de ponerse del lado del enemigo de las almas y luchar contra Dios. Ya no hay más laodiceos, ya no hay más tibios. Hoy tenemos tibios. Aprovechemos de mirar a los tibios o de mirarnos al espejo. Pero en ese momento se habrán terminado. O estarás con Dios, consagrado y santificado, y darás la vida por Él. O estarás del lado de los impíos y te molestará hasta la presencia de un santo de Dios junto a ti. No lo querrás ni ver. Que no te hablen de esa gente. Bueno, ese es el odio satánico que se le va a impartir en su momento. No hay más tibios. Dice así, bajo la 6ª y la 7ª plaga ocurrirá el Armagedón, que acarreará tumultos y derramamiento de sangre. Aunque los fieles no sufrirán las plagas y serán maravillosamente alimentados, cuando todos los demás no tengan absolutamente nada que comer, guardados y protegidos pasarán sin embargo por una terrible prueba. Los dos bandos pasarán pruebas tremendas. Unos con la bendición de Dios y otros sin la bendición de Dios. Los impíos, ya en ese momento, al desatarse las 7 plagas, comienzan a ver lo que antes era rumores de guerra, ahora comienzan las guerras. País contra país, nación contra nación, hoy no diríamos país, diríamos bloques. ¿Sí? Alianza de países contra alianza de otros países y se enzarzarán en la guerra. Y ustedes saben, hermano, que la guerra, nosotros no hemos pasado por guerra. Todavía, lo que estamos viviendo acá, creo que no. Pero una guerra es una situación muy, muy, pero muy triste. No hablo de conflictos armados. Conflictos armados es otra cosa. En Colombia hay conflictos armados. Exacto. En Rusia hay conflictos armados. En Israel hay conflictos armados. Y ya de por sí la vida es problemática. Pero guerra, como nosotros
conocemos, no la hemos visto. Lo único que personalmente puedo recordar cuando estábamos en el año 78, 79, en la década del 70, fin del 70, en Argentina y Chile, un conflicto armado que se iba a armar al sur. No sé si el hermano Francisco se puede acordar, por el canal de Beagle, ¿sí? Y había apagones. Nosotros vivíamos en Tucumán, éramos niños. Y había apagones todos los días. Y a los autos había que ponerle los faroles, taparle los faroles para que no se vea nada, para que el enemigo no pueda mirar los objetivos por la noche, etcétera. Había ya escasez de alimento. En cualquier momento se largaba la guerra. Si no hubiera intervenido en su momento Pablo VI, creo que era el Papa en ese momento, que le dio las 3 islas en disputa al sur, se las dio a Chile, sí, ahí iba a haber un conflicto armado. Pero ya en la frontera se decía que había ya tiroteo y todo. Situaciones muy tristes. Yo recuerdo a la gente muy angustiada, muy, muy angustiada. Los que conocemos ahora las guerras modernas son mucho peores y más letales. En ese momento, todos los impíos, todos, de los dos bandos, de cualquier bando, de las alianzas de países, la OTAN, etcétera, etcétera, estarán bajo el dominio de Satanás sin restricciones. Y les puedo asegurar, hermano, que eso va a ser una matanza como no tenemos idea. Una escasez de alimento y se van a robar la comida unos por otros. La hermana Juárez menciona un detalle que ella dice. Esto lo saca de Flavio Josefo, el historiador romano, judío romano, de la década del 70, cuando él escribe la invasión del general Tito, que en el asedio de 3 años y medio que sufrió la nación judía, ellos por el egoísmo que tenían las facciones internas de lo que quedaba de la provincia de Judea, los judíos, por el sitio, se peleaban tanto que ellos mismos no hicieron provisión para tener un sitio, ¿sí? Para estar sitiado mucho tiempo. Entonces ellos mismos bajaron la guardia en ese aspecto y el alimento se terminó pronto, se acabó. Y si tú salías afuera de la ciudad, fuera de la muralla, estaban los romanos esperándote. O te mueres adentro o te mueres afuera. Y los que salían lograban escapar por la noche, los romanos los cazaban y lo estaqueaban, lo empalaban y hacían caminos y por la noche le prendían fuego para iluminar el camino de las legiones. ¿Sí? Y los judíos de la torre miraban como los que habían, ninguno podía salir con vida. Y los que estaban adentro, al no tener alimento, comenzó una hambruna que cuenta el historiador Flavio Josefo que no hay palabra para describirlo. Hombres se comían a sí mismos. El canibalismo era obligado. O yo te como a ti o tú me comes a mí. Pero alguien tiene que morir en este momento. Y a los muertos se los comían. No había alimento. Bueno, la hermana Juárez menciona que eso es un pálido reflejo de lo que viene. No, eso va a ser superado para los impíos. Fíjense ustedes el odio que tendrán esa gente con nosotros, porque ellos sostendrán hasta el último instante que por culpa de esa gente nosotros estamos sufriendo. Y eso es lo que les llena de odio, les llena de tremendo odio a esa secta aborrecible y la quieren exterminar. Por eso se logra hasta el final del tiempo el gran decreto. Y hay un detalle que lo vamos a comentar. Continúo. Dice así. Dijimos, aunque los fieles no sufrirán las plagas y serán maravillosamente alimentados, guardados y protegidos, pasarán sin embargo por una terrible prueba. En realidad son dos pruebas, una que es material y la otra mental. La angustia material por la persecución que los obligará a huir de todos los centros poblados. Si tú no estás al lado, ese es un tema que a veces a mí me ha costado mucho que se entienda cuando me ha tocado hablar sobre los puestos de avanzada, es la unidad. Nosotros creemos que salir al campo es irnos por nuestra cuenta.
Y sin embargo, los cristianos de la antigüedad nos enseñaron que cuando hay persecución, presente o futura, búscate a colegas, amigos en la fe, hermanos en la fe, piadosos como tú, búscate y júntate con ellos. Porque en el momento de la persecución, lo mejor que tú puedes tener a tu lado es a alguien contigo. Tú le ayudarás a él y él te ayudará a ti. La unidad. Pero esa unidad no viene de la mañana a la tarde. Esa unidad se va cultivando. No es solamente decir me voy al campo y ya tengo mi huertita y ya tengo mi comidita. Sí, eso está muy bonito. Hasta el tiempo de angustia previo. Y un poco antes también. Pero después viene la prueba. Y si tú no has tenido la comunión de otros hermanos y no conoces a otros hermanos, no, se te va a hacer muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos en desventaja necesitamos ayuda. Y mucho más cuando tenemos una batalla espiritual acá en la mente no resuelta de saber que podemos tener algún pecado, que ahora viene el tema de la angustia mental, y estamos solos. Hay una manito levantada, ¿sí? Hola hermano, es Alessandra que habla. Mi teléfono María está Alessandra, un poco bendiciones. defectuoso con el volumen. Tal vez si pueden subir un poquito más ustedes el volumen, porque por acá soy yo muy, muy bajito, pero mi teléfono tiene un poco de problema también. Vale, yo tengo acá el super micrófono y lo tengo al máximo, hermana, pero déjame mirar un poquito. Ok, está bien mi teléfono. Estaba tratando de conectarme con otro, pero Sí, lo tengo al está máximo, hermanita, el cargado. volumen del micrófono. Está al máximo, ¿sí? Ok, está bien. Vale. Continuamos con el segundo ítem sobre las angustias, la angustia mental. Dice así, por la honda preocupación que tienen en cuanto al perdón de sus pecados, pero debido a que durante la gracia han hecho una confesión y limpieza completa del alma, por fin recibirán paz y descanso en medio de la confusión y la lucha. Esa va a ser nuestra angustia. La angustia material no va a tener comparación con la angustia mental o espiritual que tendremos de saber si tenemos la bendición y si contamos con el perdón de Dios para lo que viene. Porque si sabemos que no tenemos ese perdón, de nada servirá todo lo que nosotros hagamos, digamos y sostengamos. No va a servir de nada. Tú no tienes la bendición de Dios. Y esa es la angustia personal nuestra. Satanás, la hermana Juan menciona que va a tratar de, cuando los santos oren, van a hacer ellos una barrera espiritual. La hermana Juan menciona esa barrera cuando los ángeles caídos baten sus alas en el intermedio y esa densa tiniebla cubre a los santos del Altísimo. Y si ellos no perseveran, continúan orando por fe, esa nube no se disipará. Por eso, en la continua e insistente fe y ruego es donde el Señor manda ángeles para que disipen esas tinieblas espirituales que los ángeles malos continuamente a nosotros nos tratan de interrumpir nuestra comunión con nuestro Hacedor. Bueno, eso va a ser muy constante. El saberme, como le pasó a Jacob, Jacob no le importaba por supuesto su familia, pero a él le importaba más el perdón de Dios. Y cuando le dice, Señor, bendíceme, él sabía que si lograba la bendición es porque estaba perdonado. Si no tenía la bendición, Dios no te... Mi querido hermano, mi querida hermana, el Señor no te puede bendecir si tú no estás en paz con Él. No te hagas la idea de que tú puedes tener pecados acariciados o practicar el pecado, como llama Primera de Juan, porque es muy tajante, es una sentencia. Tú eres hijo del diablo, yo soy hijo del diablo, todos nosotros, si tenemos prácticas del pecado. No es lo mismo pecar que practicar el pecado. Pecar es nuestra naturaleza.
lamentablemente. Pero eso se va a ir dejando y el Espíritu Santo hace una obra regenerativa, espiritualmente hablando, sobre nuestros caracteres, nuestros gustos, nuestras inclinaciones, los pecados heredados, los pecados cultivados. Pero hay otra clase de pecados que son los pecados practicados, que yo no lo quiero dejar. Ujú. Hace poco nos tocó una experiencia muy triste con ese tema, con gente adventista, que se dice adventista, pero que en bloque se pusieron en contra nuestra. No, esto va a ser así y el que no le guste que siga su camino. En contra de la palabra de Dios. En contra tajante de la palabra, de pecados públicos y pecados gravísimos. Entonces dijimos, bueno, no hay problema, mucho gusto, ustedes por allá y nosotros por acá, pues nosotros no vamos a consentir eso. Fue una prueba muy fuerte para nosotros. Pero, ¿y las que faltan? Porque esto recién comienza y a veces para algunos ni ha comenzado todavía. Si tú no puedes ser fiel en lo mínimo, tú pretendes ser fiel en lo más. Si a ti te dan, si tu jefe te dice, toma 2 euros, guárdamelo para mañana y mañana te lo pido. Y tú cuando vas a tu casa, sin querer, tenías hambre y en el camino te compraste Un refresco. un refresco, un croissant, no puedo más. Y no tenías dinero. Y están esos 2 euros. Y el jefe te dijo, guárdalo mañana, te lo voy a pedir. Y tú tenías hambre. Y pasabas por un bar ahí o una panadería y te compraste 2 croissants. Y vas mañana sin esos 2 euros. ¿Tú crees que tu jefe te puede dar 10 euros? O 100. ¿O 100 para que tú se lo cuides? Te di 2 euros y no me lo diste de nuevo. 2 euros, algo pequeñito. Es que tenía hambre. Te puede haber pasado todo. Yo te pedí que me lo guardaras. ¿Cómo tú quieres que el Señor te confíe a ti 100 euros si con 2 euros no fuiste fiel? En nuestra vida espiritual pasa eso. Si en lo poquito no fuiste fiel, ¿cómo quieres pasar algo mayor? Ujú. Nosotros tenemos que ser conscientes de que el Señor no cambia. Nosotros cambiamos y nuestros pareceres cambian. El Señor es constantemente fiel, misericordioso y justo. Fue tan justo como cuando conversó con Adán y Eva, como cuando conversó con Noé, cuando conversó con cada uno de los profetas. Fue tan fiel y justo cuando estuvo al lado de Jesús y al lado de Judas y al lado de los apóstoles. Y en toda la era cristiana siempre se ha comportado con fidelidad y justicia. Nosotros a veces nos escabullimos y nos cobijamos en la mejor sombra. Dice, no, el Señor dice, yo no voy a cambiar. Lo que yo te pido ahora, te lo pediré de acá 100.000 millones de años, y hace miles de años atrás se lo pedí a otra gente. Es lo mismo. No voy a cambiar. Y a veces creemos que Dios cambia. O sea, Dios es justo para todo y es muy lindo, pero cuando tiene que ser justo para mí, no, a mí ya no, ahí ya no me gusta. Dios no hace acepción de persona. Y eso lo tenemos que tener en cuenta para el tiempo que viene, porque nos vamos a encontrar con unas normas del cielo en cuanto a la santidad y carácter de los fieles que Dios se la pidió a todo el mundo en la antigüedad y más ahora nos la pedirá a nosotros. Por eso el calibre de estas escenas que van a venir y que nos tocarán vivir en la gracia del Señor son de una exigencia tal que en estado normal no la podremos cumplir. Por eso a nosotros se nos pide una preparación especial, una preparación singular. Y eso comienza en el campo. Porque tu carácter, mi carácter y el carácter de nosotros será probado de una manera tan exigente que Dios sigue siendo el mismo y no va a cambiar. Te pedirá resultados. Por eso te dice, como no vas a poder pasarlo, quiero que vayas a un lugar donde te prepares si eres obediente, si avanzas por fe, si crees en mí, que salgas de las ciudades,
te prepares en el campo, hagas actividades que van a moldear tu carácter, te consagres, te santifique, hagas reformas diversas en tu vida, porque lo que viene, tú no tienes ni idea. Y son pocos los que escucharán ese nivel de exigencia y obedecerán. Hermano José Antonio. Siguiendo esta línea, actualmente hay opiniones y también adventistas. ¿Es posible que el ser humano logre la impecabilidad? Es posible. Estaba llegando ahí. Exactamente. Este tema porque está en crisis. Exactamente. Acá lo tengo anotado, justo en el siguiente párrafo. La teología de la última generación. Y ahí nos encontramos con una pared, un bloque. Porque últimamente al pueblo de Dios, que durante más de 100 años, décadas enteras, siempre hemos creído esto que estamos hablando. Que el pueblo de Dios logrará un nivel de santidad como nunca ningún otro hijo de Dios llegó desde la caída de Adán. Un grado de santidad, especialmente esto es notorio porque este grupo llega en el contexto de la peor generación de los seres humanos, la más degradada, la más enferma, la más débil físicamente, mentalmente y espiritualmente, en las peores desventajas. Y Dios dice, de esta generación, de la peorcita de esta generación, voy a sacar a los campeones más grandes que la humanidad haya conocido. Ustedes imagínense que van a hacer una competencia y están los atletas que hacen una preparación, son profesionales, no lo hacen de hobby, son profesionales y dedican horas y horas y horas. Y de pronto viene un preparador, van a hacer la competencia 100 metros. Está en la pista, 100 metros llanos, hay que correr rápido, no te puede dar calambre, arrancar muy rápido, dominar el paso, mantener la respiración, no distraerte mirando, muchas cosas. Y un estado físico impecable. Y de pronto viene uno de los concursantes con su entrenador y también con el número puesto, el pantaloncito corto, pero viene en silla de ruedas. Y todos se miran. Y dice, ¿qué pasa acá? ¿Él va a competir con nosotros? Sí. Pero él está lisiado. Pero yo puse toda la ficha a él. Yo he puesto por él. Pero es que no puede. Sí puede. Yo creo en él. Pero está en silla de ruedas. Está anotado. Él tiene que correr. Bueno, esa es la apuesta que el Señor hace a esta generación. Palabra de Biblia que la maestra nos dice que el honor de Dios y el honor de Cristo está en que éste va a ganar la carrera. Será mejor que todos los demás. ¿Cómo? Poder de Dios. Solamente poder de Dios. Pero hay una teología nueva, no es tan novedosa, pero es nueva en su forma. La vez pasada lo comentamos. La teología de la última generación dice que esto no es así, que nosotros estamos exagerando y malinterpretando. La teología de la última generación dice que nosotros vamos a seguir pecando. Esto es para el siglo pasado o el siglo antepasado, cuando Elena White vivía, y para esa gente que tenía una mentalidad muy distinta a la nuestra. Puritanos, ¿sí? Gente de mente muy cerrada. Bueno, no solamente esto se viene, llamémosle, introduciendo en la iglesia adventista oficialmente desde la década del 50, hace más de 70 años. Pero venía introduciéndose de manera discreta. Pero en esta última década ya van siendo más agresivos. Esto está basado en el calvinismo, en el protestantismo caído, falso.
en el falso profeta. Pero hay ciertos líderes, muchísimos, que no solamente defienden esto, sino que defienden que en el mismo santuario no hay tal ley dominical, entre otras cosas. Y nosotros tenemos que no solamente prepararnos para lo que viene, sino prepararnos para esta gente y demostrarle que sí se puede ser victorioso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y victoriosos con mayúscula. Que el Señor ponga a cada uno de nosotros la palabra victoria en Cristo, en nuestros corazones. Amén. Esta es la teología de la cual nosotros, no vamos a hablar mucho de esto porque no es el tema de hoy, pero es la que va a combatir a muchísimos adventistas del séptimo día. Porque si tú no aceptas, cuando tú aceptas la teología de la última generación, tú no aceptas el espíritu de profecía, tú no aceptas la obra regeneradora del Espíritu Santo en plenitud, por ende, no aceptas al Espíritu Santo. ¿Sí? Ni decir que el pecado imperdonable está a las puertas de tu vida. No aceptas una tal reforma pro salud, ni los consejos dados por la sierva del Señor de una preparación cabal y muy especial. Todo eso, esto. Si eso no viene de las profundidades de la mente de Satanás, que alguien me diga de dónde puede venir todo eso entonces. Y contra eso nosotros también tenemos que sobreponernos. Dice así, dentro del gran tiempo de angustia hay un tiempo menor, incluso que se denomina tiempo de la angustia de Jacob. Esto está en Jeremías 30. A la otra semana, Dios mediante, vamos a hablar un poquito de Jeremías, ¿sí? Para la meditación del sábado que viene. Jeremías 13, lo voy adelantando, y los puestos de avanzada. Bueno, se extiende desde la promulgación del decreto de muerte, y esto una vez que las plagas hayan empezado a descender hasta la liberación. Nosotros siempre, eso es un detalle que muy poco se comenta, nosotros siempre hemos creído que el tiempo de angustia de Jacob es este que está acá, pero desde el comienzo es cuando termina el tiempo de gracia y comienza el tiempo de angustia. Es todo un tiempo de angustia, pero hay una diferencia fundamental en que el primer tiempo de angustia, que se le llama previo, porque es anterior, es el primero, es un tiempo de angustia donde la salvación es todavía posible. Pero al final del tiempo de angustia previo, Jesús sale del santuario y comienza el tiempo de angustia de Jacob. Pero acá nos dicen, no, el tiempo de angustia propiamente dicho de Jacob no comienza en la salida de Jesús del santuario, sino del decreto de muerte, que comienza después, 2, 3 plagas después que comienza el tiempo de angustia propiamente dicho. Entonces, desde el tiempo de angustia de Jacob, que comienza con el decreto de muerte, la humanidad toda se pone de acuerdo porque dicen, tenemos que matar a esta gente. No hay perdón, no hay juicio, nada. Hay que raerlo, hay que quitarlo del medio. Entonces todo lo que está sucediendo va a parar. Desde ese día, de ese momento del decreto hasta la liberación, es el tiempo de angustia de Jacob. Es discutible. Nosotros siempre hemos creído que todo el tiempo es el tiempo de angustia de Jacob. Ya no hay intercesión. Por eso es la agonía que sufre Jacob, porque sabía que venían a buscarlo para matarlo, su hermano Esaú con sus 400 soldados, por venganza, porque él antes era tramposo y le hizo trampa, pero una trampa relativa, porque él mismo se ofreció voluntariamente a entregar su primogenitura por un plato de lenteja. Pero él lo tomó como algo personal y se quiere vengar. Esa es la angustia material y la angustia mental que él tiene delante de Dios, a Dios lo tiene y luchando y diciéndole, Señor, perdóname, que venga mi hermano, pero yo antes que muera quiero tu perdón, quiero que me bendigas. Y no quería, y el ángel, no, déjame que me tengo que ir, no te dejaré ir, bendíceme. No, que ya está rayando el alba, está amaneciendo, me tengo que ir, bendíceme. Y se le prendió de las piernas y el ángel le tocó y lo descoyuntó. Y ahí es donde le dice, tú ya no serás más llamado tramposo, Jacob, tú serás llamado Israel,
porque has luchado con Dios y has vencido, porque Él permaneció fiel a la promesa de que podía ser perdonado. En medio de la crisis cuando venían a matarlo. Esos dos escenarios juntos ejemplifican la escena que el pueblo de Dios pasará cuando Jesús salga del lugar santísimo. Dice así, solo los que hayan recibido el refrigerio, la lluvia tardía, y hayan sido sellados, estarán en condiciones de pasar seguros a través de esa hora tormentosa, manteniéndose en pie para recibir con júbilo indescriptible al Señor Jesús en su segunda venida. El tiempo de angustia durante el cual no habrá mediador ni perdón del pecado y que está ya a punto de empezar, requiere una seria preparación de la vida y del corazón. Cuando a mí me toca leer estas frases, una seria preparación, me acuerdo automáticamente de muchos adventistas a quien yo aprecio mucho y respeto y amo en Cristo. Pero digo, hay muchos adventistas que no saben hacer otra cosa que sacar videos mentirosos, que ya viene la ley dominical, que ya se termina el tiempo de gracia, ya empezó el juicio de los vivos. Cuando confunden a la gente. Y si aunque fuera, no saben, porque le ponen fecha a lo que no tiene fecha, ya arrancamos mal, pero aunque poniéndole que están diciendo la verdad, no hablan de algo más importante de lo que vendrá, sino de, ¿te estás preparando? ¿Estás arreglando tu vida con Dios? ¿Estás cambiando de carácter? ¿Eres consciente de que no estás preparado? Yo soy consciente, hermano, mis queridos hermanos, que todavía me falta muchísimo. Como la hermana dice que hoy por hoy ninguno está preparado. Pero se nos llama a estar preparado, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos bombardean continuamente con videos de que viene la ley, de que viene ahora, ¿cómo se llama el Papa? El 14, León 14, que va a continuar. Sí, es cierto, va a continuar el legado del Papa de la ley dominical del año 1888, de la posible, que no fue, ¿no? Ahora, este hombre, aparte de todo el legado que tiene, y norteamericano, o sea que se van con Donald Trump como decimos, como grandes amigos, ¿sí? Por ser los dos americanos. Pero, ¿y tú te estás preparando? Porque imagínate que viene la ley dominical este año, vamos a suponer, porque tanto dice que viene en el año 2025, el proyecto 2025, supongamos que viene la ley dominical, vamos a suponer, vamos a ser, hipotéticamente hablando, vamos a ser realistas, viene la ley dominical este año. Tú, mi querido hermano, mi querida hermana, amigo, amiga, tú, ¿estás haciendo planes de salir de las ciudades? ¿Tú tienes a dónde ir? ¿Tú tienes a quién llamar? ¿Tú tienes contactos? Porque este año viene, supongamos. Yo no creo que venga, pero puede ser, pero no creo. ¿Estás viviendo en el campo? Y si estás viviendo en el campo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás tratando de mejorar tu carácter? Porque la ley dominical viene para aquellas personas que cuando vean esa señal, eleven su vista al cielo, porque dice, las cosas están viniendo ya encima. No hay forma de detenerlo. No quedan 6 meses para terminar el año 2025. Y todo el mundo decía el año pasado de que en el proyecto 2025, la elección de Donald Trump, que va a poner la ley dominical, perfecto. Vamos a suponer, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Tú tienes contactos? ¿Tú tienes un dinero ahorrado? Porque no todos tienen un lugar donde ir. Tienen que comprarlo. ¿Tú estás ahorrando dinero? ¿Tú tienes contactos que puedan aceptarte donde tú estás ahora y para ir a visitarlos y después que te den un lugar en el campo? O sea, ya lo tienes porque la pregunta y la preocupación real es eso, responder esas preguntas. Vamos a suponer que viene, nos quedan 6 meses, ya pasaron 6 meses, 5 meses y pico. Van a ser 6 meses. Bueno, ya tenemos casi medio año. Nos queda la otra mitad del año. ¿Qué vamos a hacer nosotros? No importa que
tú lo sepas Ujú. para Dios cuando viene la ley dominical. Lo que importa es que estés preparado. Recuerda la parábola de las 10 vírgenes. Cuando vino ese clamor de medianoche, lo único que le sirvió a las 10 vírgenes ese clamor de medianoche es darse cuenta que 5 ya se habían preparado y las otras 5 no se habían preparado. Ese clamor las separó. 5 por un lado entraron y la puerta se cerró. Y las otras 5, que estaban exactamente con la misma intención, quedaron afuera. ¿Les cambió algo el saberlo? Ahí viene el esposo, ahora lo sé, nos vamos a despertar porque nos dormimos, se demoró, perfecto. Ahora sí, ¿pudieron entrar? No entraron porque no se prepararon. Lo importante es que tú te prepares, no importa si viene el 2025, el 2026, el año que venga, prepárate. Eso es lo que el Señor quiere que tú hagas, que nosotros hagamos. Que preparémonos, que nos santifiquemos, que dejemos el pecado, que todo el cielo está deseoso y ansioso de ayudarnos en esa tarea magna de cambiar lo que yo tengo acá dentro en mi corazón. Todo lo malo lo tengo que sacar en la gracia y en el nombre de Jesús. Y se puede, por supuesto que se puede. Y después que venga la ley dominical, que venga la ley, el decreto de muerte, lo que tenga que venir. El Señor, cuando ponga el sello en los suyos, no lo va a poner porque somos lo que somos, sino porque nos hemos consagrado a Él y Él no falla a los suyos. Él no abandonará a los suyos. Él protegerá a los suyos. Él lo ha prometido. Por eso nosotros tenemos que pensar que lo que tenemos no es saber cuándo viene, sino prepararnos nuestros caracteres, porque es lo único que nos va a mantener en pie en el momento de la crisis. Continúo. El fin del tiempo de gracia. Dice así Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Este pasaje se aplica particularmente a la forma sorpresiva en que finalizará el juicio investigador y concluirá el tiempo de gracia. A ese momento especial se refiere también la profecía de Daniel al decir en Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Cuando ese instante llegue, la suerte de cada persona quedará definitivamente fijada, sin posibilidad de cambio alguno, pues se proclama el siguiente decreto. Esta sentencia que Jesús la da es el último acto que él hace dentro del lugar santísimo. Y el día de expiación en cuanto a la intercesión acaba ese día. No sabemos cuándo. Y si alguien te lo dice, no le creas porque no sabemos. A nosotros los mortales no se nos da fechas específicas después de 1844. No te comas el cuento. Cuando te dicen, mira esto, mira aquello, mira que ya comenzó, ya viene el tiempo, ya comenzó el juicio de los vivos. Te están mintiendo en tu cara. Tú prepárate. Dice así, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia aún. Y el que es santo, santifíquese aún. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón, mi premio, mi recompensa conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Amén. Jesús, nuestro sumo pontífice, que hoy todavía intercede por nosotros en el santuario celestial, finalizará su obra mediadora y sacerdotal. Va a ser un tiempo de grandes tinieblas espirituales, de grandes crisis en el mundo. Continúa y dice Apocalipsis 8:5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos
y un terremoto. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz: consumado es. Amén. Amén. Hasta acá llegó. He terminado. Está todo hecho. Se terminó lo que se daba. No hay más intercesión. Ponle las palabras que tú quieras. Pero hasta ese momento, tu tiempo de salvación llegó. Desde ese día en adelante, tú ya no tienes más posibilidades. Ni yo, ni ninguno. Te preparaste, se te va a sellar. No te preparaste, no se te va a sellar. Satanás sabe. Y él te pondrá una marca. Ya no hay más laodiceos. Solo siervos del Altísimo e hijos del diablo. Dice así: Jesús, nuestro sumo pontífice, que hoy todavía intercede por nosotros en el santuario celestial, finalizará su obra mediadora y sacerdotal. Cuando haya terminado este examen, el juicio investigador, cuando se haya fallado respecto de los que en todos los siglos han profesado ser discípulos de Cristo, entonces, y no antes, habrá terminado el tiempo de gracia y será cerrada la puerta de misericordia. Así que las palabras, las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas y fue cerrada la puerta, nos conducen a través del ministerio final del Salvador hasta el momento en que quedará determinada la gran obra de la salvación del hombre. Esta frase está tomada de la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25 del 1 al 13. Las que estaban preparadas fueron ingresadas a las bodas. Jesús viene a buscar a su iglesia de todas las edades, todos los fieles, desde el justo Abel, del primero que fue al descanso, hasta el último mártir. Él viene a buscarlo, a resucitarlo y a llevarlo. Y a todos los que fueron sellados y que han pasado vivos el tiempo de angustia de Jacob, Él viene a llevarlos. Pero estas personas, esta parábola, habla de la última generación, cuando habrá un grupo de vírgenes que no se contaminaron, de doncellas, que van acompañando con iluminando. En la antigüedad se utilizaba mucho el proceso, la procesión del esposo. Yo tuve una amiga árabe en Barcelona que se escapó, mi esposa también la conoce, Nadia, se escapó de su casa en Marruecos porque su papá la querían casar a la fuerza. Y se vino a visitar a su hermana casada a Barcelona y dijo que venía a visitarla y no regresó, porque ya le habían dado en casamiento. Y ella me contó cómo era toda la ceremonia árabe o musulmana o como se diga en el Medio Oriente, y era así. Y hay fiestas que duran una semana. Bueno, en ese momento viene el esposo y la corte, las vírgenes se unen a la gente que viene junto con el esposo, pues son los ángeles, para iluminar la llegada, ¿sí?, a la casa donde está su iglesia. Y ellos iluminan. Nosotros sabemos que Salmo 119 dice que la palabra de Dios es la lámpara a nuestro camino. Esa es la lámpara. Ellos llevan la palabra de Dios. Pero el aceite es el Espíritu Santo, que es el autor de la palabra y el que le da poder a la palabra. Entonces ellas ungidas con el Espíritu Santo o santificadas o purificadas en el cuerpo, porque en las vasijas, nosotros somos vasijas delante de Dios, vasijas de barro. Entonces el Espíritu Santo ya habita en nosotros, nos transformó y nos usa para llevar el mensaje a la última generación de que ahí viene el esposo, salgan a recibirle, salgan de Babilonia, salgan de esa institución engañosa y vengan a recibir al esposo con nosotros.
Y ellas alumbran todo el camino hasta que llega Jesús a la tierra a buscar a su iglesia. Las bodas se realizan allá en el cielo. Pero hay 5, un grupo y otro grupo, que se han preparado cabalmente antes de la demora. Y 5 que les dio lo mismo. Después. Y vino el momento y cuando llegó ese después, la pilló completamente no preparadas y fueron desechadas. Muy, muy triste esa historia que tocará literalmente, hermanos, a millones de adventistas. Millones. Dice así. Inadvertida. Por favor. Inadvertida. ¿Dónde, señora? Inadvertida como Acá. ladrón. Bien, inadvertida como ladrón a medianoche, llegará la hora decisiva que fija el destino de cada uno, cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento de la gracia que se dirigiera a los culpables. Todas estas citas son del conflicto de los siglos. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. Ese es el ángel que le anuncia que todos los que han sido, los que debían haber sido sellados, Señor, ya están sellados. Listo. El mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, levantará sus manos y con gran voz dirá, hecho está. Y a todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas mientras él anuncia en tono solemne, el que es injusto, sea injusto aún, que siga haciendo lo que quiere. Y el que es sucio, que se siga ensuciando. Y el que es justo, que sea justo aún. Y el que es santo, que se santifique aún. Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Hemos de presentar al mundo el mensaje del tercer ángel, amonestando a los hombres en contra del culto de la bestia y su imagen, e induciéndolos a ocupar su lugar en las filas de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, como dice Apocalipsis 14:12. Dios no nos ha revelado el tiempo en que ha de finalizar este mensaje, o cuándo ha de terminar el tiempo de gracia. Hemos de aceptar las cosas que nos son reveladas para nosotros y para nuestros hijos, pero no tratemos de saber lo que Dios ha guardado en secreto en los concilios del Altísimo. Es nuestro deber velar, trabajar y esperar, actuando en todo momento en favor de las almas de los hombres que están a punto de perecer. Esto lo dice la hermana White. Ahora, ¿la Biblia lo dice también así? Sí, la Biblia lo dice. Vamos a 1 Corintios capítulo 4. Ahí nos dan un gran consejo. Pablo nos dice así, verso 6. Y leo. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Aprendamos a pensar solamente lo que está revelado. Lo que no está revelado, no te metas ahí. No pongas fechas, ni para esto, ni para aquello, ni para lo otro. Eso va a traer solo confusión, angustia y zozobra a tus hermanos adventistas. No los va a edificar. ¿Tú quieres edificarlos? Háblale de Cristo, de su carácter y de cómo debemos tener nuestro carácter. Eso va a edificar. Lo demás no va a edificar. Aunque tú creas que va a edificar, pero no va a edificar. No debemos meternos en algo que no está revelado. Y las fechas no están reveladas. Es que no necesitamos fechas. Mis queridos hermanos, el mensaje, la hermana Juan lo dice, el mensaje de los tres ángeles es tan poderoso en sí mismo que no necesita de fecha para potenciarse más. No necesita de fechas. De por sí mismo tiene el poder para cambiarnos a nosotros, porque es palabra de Dios.
y le agregamos cosas que no son oportunas y queremos darle más fuerza y no, lo debilitamos. Tremendo lo que el Señor a veces nos dice y nosotros no queremos entender. Continúo. Venga, cuando venga el día de Dios, caerá repentinamente sobre los impíos desprevenidos. El día menos pensado en medio del curso rutinario de la vida, absortos los hombres en los placeres de la vida, en los negocios, en la casa del dinero, cuando los guías religiosos ensalcen el progreso y la admiración del mundo y los moradores de la tierra se dejen arrullar por una falsa seguridad, entonces, como ladrón que a medianoche penetra en una morada sin custodia, así caerá la inesperada destrucción sobre los desprevenidos y no escaparán. Hermano, no creas que tú te vas a reír de Dios. De Dios no se ríe nadie. Nadie se ríe. Y tú tampoco. No creas que tú le vas a hacer jueguito, no, para después, para después. Satanás se reirá de ti, eso es seguro. Pero cuando Dios dice una cosa y venga esa destrucción, no escaparán. Cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, tanto los sacerdotes como el pueblo lo ignoraron, aunque bajo el dominio de Satanás y arrastrados por las pasiones más horribles y malignas, creían ser todavía el pueblo escogido de Dios. Los servicios del templo seguían su curso, se ofrecían sacrificios en los altares profanados, y cada día se invocaba la bendición divina sobre un pueblo culpable de la sangre del Hijo amado de Dios y que trataba de matar a sus ministros y apóstoles. Mira, hermano, si tú quieres ver algo de esto que acabamos de leer, siglo XXI, yo te puedo mostrar el video, tú puedes buscarlo en YouTube. Hay pastores adventistas que a mí me están diciendo en sus prédicas, tenemos que pedirle perdón a Roma. Elena de White ya no sirve como guía espiritual, primero porque no tenía estudios y segundo porque era una puritana del siglo XIX y tercero porque ella no vivió el Concilio Vaticano II, donde Roma cambió. Fíjense ustedes los reclamos, las exigencias y los postulados de esos hijos del diablo, porque no son otra cosa, que se visten con saco y corbata y traje y todo lo demás como pastores adventistas que son pagados con los diezmos de los adventistas y le pagan el pasaje de avión y el hotel y a donde van a predicar, pues son predicadores internacionales. Para decirte, hermana Ivette, cuando veas a un cura, pídele perdón. Hermano José Antonio, bueno, hermano José Antonio es ex cura católico. Tú tienes que ir de nuevo a arrodillarte al obispo y decirle, me he equivocado. Acá estoy de vuelta. He regresado, padre, he regresado. Eso te están diciendo. Eso es lo que pasó acá en ese momento. Traicionan a la verdad. Son realmente, hay otro que, bueno, yo he visto videos, hermanos, son muy tristes, son muy tristes. Pero tiene que pasar, porque es la apostasía final. Satanás está poniendo toda la leña, toda, porque la fogata tiene que ser al máximo. O como dicen los argentinos, poniendo toda la carne al asador. Todo. Nada queda. Todo es la última batalla. Y hay hombres y mujeres que están diciendo, hermano, usted no puede discriminar a los homosexuales. Usted tiene que tener compasión con ellos porque son almas y son hijos de Dios. Digo, no, momentito. No te confundas. A mí me ha tocado, y más de una vez me ha tocado hablar con ancianos y pastores. Digo, no te confundas. La Biblia llama a hombres y mujeres de diferentes maneras. Nosotros tenemos dos paternidades en la Biblia. No todos somos hijos de Dios. Juan capítulo 8 nos habla de una paternidad aparte. Cuando los fariseos decimos, nosotros somos hijos de Abraham. Oh, Abraham. Y Jesús le dice, ustedes son hijos del diablo. De Abraham harían las cosas de Abraham. Abraham escuchó los consejos de Dios y obedeció. Usted no.
Perdón. Y en 1 de Juan, capítulo 3 también, Juan dice, el que practica es hijo del diablo. O sea, ¿somos hijos de Dios? Todos no. El que tú tengas una inclinación, ya sea la que sea, porque no solamente hay inclinaciones malsanas en cuanto a la diversidad sexual, hay inclinaciones a la bebida, inclinaciones a los vicios, al cigarrillo, a la droga, hay tantas inclinaciones, pues, tremendo. Pero una cosa es que tú tengas la inclinación y otra cosa es que tú lo practiques. Porque tú puedes arrepentirte. Y esa inclinación el Señor la va a tener como una prueba de que antes era esto y ahora es esto. Has cambiado. Entonces eres hijo de Dios. Has abandonado. Pero que venga a mí un homosexual y pastor con su pareja del brazo, dándose beso de lengua en la iglesia y que diga el Señor nos ama todo. Pues eso, tú eres un hijo del diablo. Y el diablo mismo se metió en esta iglesia. Eso pasó en Alemania, pasó en Italia y en otros casos en Estados Unidos, que hemos sabido de casos particulares. ¿Qué me estás contando? Nosotros estamos llamados a la santidad. A la santidad según las normas de Dios, no según lo que a mí me parece que es la santidad. Dios nos dice, sed santo porque yo soy santo. Y en nuestra esfera nosotros podemos llegar a ser santos. Y santo es apartado para que Dios te use. Y si tú te apartas, es apartarte del mal, apartarte del pecado. Entonces Dios te puede usar. Pero si tú eres común, Dios no te va a usar. Entonces, a veces nosotros tenemos que entender que los requerimientos del Señor para este tiempo son tan iguales como hace 2000 años con los discípulos. Fíjense ustedes, acá en la iglesia adventista, voy a hacer un caso puntual, en la iglesia adventista a nadie se lo defraterniza por mentir. Hermano, la próxima vez diga la verdad, ya está. En la época de los apóstoles, un matrimonio mintió y el Espíritu Santo no les pasó por alto y los mató ahí mismo. ¿Sí? Fíjese usted el nivel de santidad que tenía que haber en esa comunidad pequeñita, recién naciente de cristianos. Ni una mentira, le dijo el Espíritu Santo, les voy a pasar a ustedes. Y encima querían quedarse con algo que era de ellos. ¿Se acuerdan ustedes, no? El caso de Ananías y Zafira y con la ofrenda que dieron y después dijeron, no, vamos a quedarnos con... Y Pedro le dijo, sí, antes de la donación era tuya y después la vendiste, sigue siendo tuya. ¿Por qué no dice que no vas a dar tanto y después sustraes a escondidas? No le mentiste a nosotros, a tus colegas, a Dios le mentiste. Y ahí murieron. Ese nivel de santidad es el que habrá cuando venga la lluvia tardía, porque la lluvia temprana, el Espíritu Santo exigió ese nivel de santidad. Y en la lluvia tardía exigirá el mismo nivel de santidad. Por eso nosotros tenemos que ser conscientes de que la preparación tiene que ser completa y cabal. No te engañes. Que no después, o esos peores de la teología de la última generación, que vamos a seguir pecando. Es increíble. Pero eso es lo que a nosotros nos espera dentro o puertas adentro de la iglesia, aparte de puertas afuera. Puertas afuera va a haber muchas crisis. Hoy hablaba con mi esposa a la tarde sobre la crisis que aparentemente va a venir a Europa para octubre, de la digitalización del euro. Fíjate tú. Nosotros hemos tenido hace menos de un mes una prueba palpable de lo que significa el dinero digital. Hubo un apagón en España y querés ir al supermercado, no podemos venderte porque no hay internet. El que tiene efectivo se lleva la cosa, el que no tiene efectivo se queda con hambre. Así, un día, menos de un día, duró menos de un día. Y esas personas, yo le pregunté a una cajera cuando estábamos comprando ahí en un supermercado Lidl,
Y le digo, y fíjense ustedes ahora que van a venir el dinero digital. ¿Qué vamos a hacer si no hay luz? No puede hacer nada. Nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no hay nada, no hay internet, no hay transacción, no hay etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que a nosotros nos espera. Puertas afuera y puertas adentro, encontrarnos con personas que dicen ser Cristiano. cristianos y no lo son. Continúo. Cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, ya lo leímos, ¿sí? Dice así, así también cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. Esto es categórico. Hay gente que dice que ya lo sabe. Hay un pastor que tiene un ministerio muy grande, que tiene lanchas y clínicas y vuela de acá para allá a todas partes, y él sabe la fecha del juicio de los vivos, sabe la fecha de las plagas, sabe la fecha de tantas fechas y nunca se cumplieron, ni una fecha se cumplió. Y sigue predicando, y la gente lo sigue, muchísimo, y sigue predicando. Pero acá se nos dice, nadie sabe de fecha. Pero él te pone fecha cada 2 por 3. Hay que tener cuidado a quien escuchamos, hermanos. Las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres de en medio de las cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente. Y el celo satánico con el cual el príncipe del mal ha de inspirarlas para que cumpla sus crueles designios se asemejará al celo por Dios. Lo que decía hace rato, hermano. Estamos en las últimas horas de la iglesia de la Odisea. Apenas vengan las crisis, comenzaremos a tomar el lugar que nos corresponda de acuerdo a nuestra preparación o indolencia. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. El ángel de la misericordia no puede permanecer mucho más tiempo para proteger a los impenitentes. La hora de crisis va avecinándose gradualmente. El sol brilla en el cielo, recorriendo su camino habitual, y los cielos todavía declaran la gloria de Dios. Los hombres siguen comiendo y bebiendo, plantando y edificando, casándose y dándose en casamiento. Todo normal, todo bien, Dios me bendice, Dios... Ese es otro tema. Yo hablé con tantos adventistas que el único progreso material que ellos tienen se lo atribuyen a Dios. Y tú miras su vida, porque he podido mirar su vida, es un desastre. Pero como tienen dinero y le va bien en los negocios, no, Dios me bendice, Dios me bendice. A veces digo, hermano, el enemigo también bendice. Y si no, miremos a Roma, dueña del mundo. Y a los empresarios impíos, con mucho dinero. No solamente Dios bendice, Satanás bendice a los suyos, a los suyos. Los comerciantes continúan comprando y vendiendo. Los hombres se atropellan mutuamente por alcanzar el puesto más alto. Los amantes de los placeres siguen aglomerándose en los teatros, en las carreras de caballos y en los antros de juego. Prevalece la más alta excitación y sin embargo el tiempo de gracia está terminando rápidamente. Y cada caso está por ser decidido para la eternidad. Satanás ve que su tiempo es corto. Él ha puesto en acción a todos sus agentes a fin de que los hombres sean engañados, estén alucinados, ocupados y fascinados hasta que el día de gracia termine. Y la puerta de la misericordia se cierre para siempre. La transgresión casi ha llegado a su límite extremo. La confusión llena el mundo y pronto ha de venir sobre los seres humanos un gran terror. El fin está muy cerca. Y queridos hermanos, hasta acá vamos a llegar por el tiempo. Este tiempo de angustia de Jacob es un tiempo de angustia que tiene que pasar, porque en ese tiempo de angustia, y no en el tiempo de angustia previo, Satanás tiene que mostrar todo lo que tiene en su corazón. El universo tiene que, los ángeles de Dios, los mundos no caídos, los impíos, los santos, y Satanás mismo tiene que revelar qué tiene en su corazón. Hasta que no veamos las profundidades del corazón de Satanás,
el conflicto no puede terminar, porque podría salir de nuevo. En la eternidad puede surgir. Por eso tiene que haber una prueba testigo fiel, fidedigna y real de lo que significa vivir sin Dios, vivir sin la ley de Dios, o vivir sin el carácter de Dios, que es vivir sin Dios. El universo tiene que verlo y taparse la cara horrorizado. Basta, basta. No quiero, no, sigan viendo, esto es lo que hay. No queremos ver más, ya hay guerra, ya hay matanza, hay robo, hay delincuencia, se mata a la gente para comerse así, no, tienen que, y falta más, tienen que verlo, no, por favor, no, tienen que verlo. Eso es lo que Satanás tiene en su corazón. Ya tiene las manos libres. Nada lo detiene. Entonces, el misterio de la iniquidad será expuesto. Y los santos del Altísimo, los 144,000, tienen que sobreponerse y vencer a ese maligno en todo su esplendor, en la gracia de Cristo, en la sangre del Cordero. Tienen que vencer a ese que tiene la mano suelta por primera vez. Y lo vencerán. Pero ese carácter de esos santos, hermano, tiene que tener una preparación que tú y yo hoy no tenemos, pero que se nos promete y se les promete a ellos que podrán llegar a ese nivel de santidad y perfección de carácter que ni siquiera Satanás, con sus manos libres, con el poder que tiene, puede ser vencido. Hermano José Antonio. Acerca de este respecto que está diciendo Gerardo, que Dios quiere que podamos ver lo que ocurre cuando Satanás tiene las manos libres. Elena White afirma que el ser humano por sí mismo no puede derrotar a Satanás. Para poder derrotar a Satanás, dice ella, tenemos que acudir a la gracia de Dios. Porque Satanás es más poderoso que nosotros. Así es. Entonces lo que va a ocurrir en la humanidad, y le está ocurriendo, es el yo. Ese yo que te hace incapaz de poder vivir con la gracia de Dios sin pecar. Y la gente, desgraciadamente incrédula en esta etapa de la historia de la tierra, no tiene defensas. Y respecto a lo que dice el hermano Gerardo, va a haber calamidades tremendas entre cada uno de los seres humanos, porque no van a acudir a la gracia de Dios para derrotar el poder que tiene Satanás sobre el ser humano, sin la gracia de Dios. Así es. Tenga el Señor misericordia de nosotros, mis queridos hermanos. Esta iglesia tiene que prepararse. Esta iglesia debe prepararse. Y esta iglesia se preparará. El que tú y yo estemos adentro depende de nosotros. Pero Dios levantará un pueblo. Amén. Dios levantará un pueblo. Está profetizado. Y ese pueblo vencerá. Porque se le dan palmas y arpas para que ellos proclamen victoria. Y cantarán el cántico de Moisés y el canto del Cordero. Victoria en la sangre del Cordero. Victoria en la gracia. Porque fueron vestidos con túnicas blancas y todos sus pecados fueron perdonados. Amén. Todos. Nosotros estamos invitados a ser parte de ese grupo. Tú, mi hermano, tú, mi hermana. Pero tú tienes que cambiar acá. No lo dejes para después. Hay mucha gente que está diciendo eso. No, después, cuando venga la ley dominical, cuando venga la ley dominical. Cuando venga la ley dominical me pongo las pilas. Ahí sí que ya me pongo. Antes no. Antes tengo cosas que hacer. No juegues a la ruleta rusa. Esa que se pone en la pistola y ¿saldrá la bala o no saldrá? Con Satanás no podemos jugar. No podemos ganarle. Si entramos a su juego, perdemos. Este momento es para consagrarnos.
comenzar a consagrarnos, comenzar un plan de vida nuevo, comenzar proyectos para el Señor. ¿Cuánto nos queda? Acá, relativamente todo lo que estamos presentes, ya pasamos lo que sería la mitad de nuestra vida. No somos jóvenes, no somos viejos tampoco. Nos quedan los años. ¿Tú qué quieres hacer? Siempre recuerdo a mí cuando me preguntaba, ¿tú qué quieres hacer? Digo, yo lo que quiero hacer es no servir al Señor ya con bastón, en silla de ruedas, inservible. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le puedo ofrecer al Señor? Y el Señor va a decir, todos los años que me conoces, y recién ahora viene cuando ya no tienes fuerza ni siquiera para pararte, para caminar erguido. Ya estás viejo, achacado, ya estás enfermo, ya no tienes fuerza. Ahora vienes a servirme. ¿Por qué no me viniste a servir antes? ¿Por qué no te dedicaste antes? Por eso, hermano, nosotros tenemos ahora esa llamada, esa voz que nos dice, ahora es el tiempo de salvación. Amén. No lo deje para después. Tú sabes las bendiciones que el Señor a nosotros como grupo en estos más de 3 años nos ha dado. Un crecimiento, una experiencia que es hermosa. Y a veces digo, ojalá, o digo, qué lindo hubiera sido que haberlo hecho a los 40 años. No pude. Pero igual me quedan unos cuantos años de trabajo. Aunque tengo la rodilla un poco... Pero igual me quedan. Amén. Pero se lo quiero dar al Señor. Dale ahora el tiempo al Señor. Prepárate ahora. Dedícate ahora. Únete con hermanos, con hermanas que tengan ese mismo sentir, ese mismo espíritu. Junta fuerzas. Conversen de este tema. Lleguen a un acuerdo. Proyecten, hagan proyectos. Pidan información, lean, estudien. Entonces el Señor les irá abriendo poco a poco más conocimiento, más luz para que vayan avanzando por fe. Y crean, porque nuestro testimonio es que el Señor a nosotros nos ha ido iluminando poco a poco y nunca nos hizo faltar nada al Señor. Nunca. Vamos a orar y pedirle a nuestro Señor que tenga misericordia de nosotros y de toda su iglesia. Oremos. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, Señor, gracias por este momento que nos das. Gracias por el precioso momento, Padre, que tú nos acompañas y nos deseas preparar, que tomemos conciencia del solemne momento en que nosotros estamos viviendo. El mundo ya está preparado para tomar el control. Solamente faltamos nosotros, Señor. Te rogamos que puedas levantar a tu iglesia, a tus 7,000, Señor, que irán a la batalla a la voz de tu pedido. Te ruego, Padre, que misericordiosamente sea yo uno de ellos y que cada uno también. Que seamos dignos, Señor, de ser señalados por ti para ir a esa batalla con un sello en nuestra frente que diga santidad a Jehová. Amén. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. 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 Gracias, mis queridos hermanos, por estar con nosotros, a todos. Que el Señor les bendiga grandemente. Hermanita, la esposa de hermano Francisco, la hermana, obviamente, Graciela, Yolanda, Alessandra. Alessandra, hace tiempo que no conversamos, nos gustaría mucho saludarte. Sí, mucho tiempo. Un placer Mucho tiempo, hermanita, mucho escucharle. tiempo. También a la hermana Gina, hermanita Gina, comunícate con nosotros, háblanos, así podemos cualquier momento charlar. A mi querido hermano Carlos, que está convaleciente, a nuestra querida hermana Cristín, que siempre nos acompaña, la llevamos en nuestro corazón, a nuestra hermana Yolanda Cabanillas y a todos aquellos que escucharán después, que el Señor tenga misericordia de su iglesia. Preparémonos, unamos fuerza, hermano. Solo no podemos, solo no podremos tampoco. Unamos esfuerzos. Una feliz semana para los que están acá en Europa y un feliz sábado para los hermanos de Sudamérica. Amén.
Amén. Amén, amén. Fuerte abrazo en Gracias, Cristo. hermana Ibe. Fuerte abrazo para Fuerte todos. abrazo, estén que Dios bien. lo bendiga grandemente. Dios mediante el Amén. próximo Para miércoles todos. continuamos con la segunda parte de esto de los 4 ángeles sueltan los vientos o los espíritus y ahí comienza lo que sería el gran tiempo de angustia de Jacob. Vale. Feliz semana para todos y que Feliz semana. Bye, bye. Un placer. Bye, bye. Chao, chao. Chao.